Dragonlance, La Guerra de los Espíritus 3. El nombre del único. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2021. Capítulo 35. 35 Malice. Galdar y Mina volaron juntos, aunque no uno al lado del otro. El dragón azul, filo agudo, mantuvo cierta distancia con el reptil muerto. Era incapaz de acercarse al horrendo cadáver y no hacía nada para disimular su repulsión. Galdar temió que Mina se ofendiera por la reacción del azul, pero la joven ni siquiera pareció darse cuenta, y el minotauro comprendió que no veía nada excepto la batalla que le aguardaba. Había cerrado su mente a todo lo demás. En cuanto a Galdar, aun cuando estaba convencido de que le aguardaba la muerte, jamás se había sentido tan feliz, jamás había experimentado tanta paz. Recordó los días en que había sido un tullido con un solo brazo, obligado a lamer las botas de una escoria como su anterior jefe de garra, el difunto y no llorado Ernst Magit. Sus recuerdos recorrieron el camino que lo había conducido al actual momento de enorgullecimiento, combatiendo al lado de Mina, la que lo había salvado de aquel amargo destino, la que le había devuelto el brazo y, con ello, la vida. Si podía dar esa vida por ella, para salvarla, era todo cuanto le importaba. Volaron muy alto, más de lo que Galdar había volado nunca a lomos de un dragón. Afortunadamente no era uno de esos que sufrían de vértigo. No le gustaba volar montado en un dragón, no había nacido el minotauro al que le gustara, pero no le daba miedo. Los dos reptiles se remontaron por encima de los señores de la muerte. Galdar miró abajo, fascinado, y divisó las abrasadoras entrañas de las montañas que borbotaban y burbujeaban en las profundas cavidades rocosas. Los dragones volaron entrando y saliendo de las nubes de vapor expulsadas por los cráteres, atentos a la aparición de Malice, confiando en verla antes y así contar con la ventaja de la sorpresa. Y llegó la sorpresa, pero para ellos, Galdar, Mina y los dragones vigilaban el horizonte cuando la joven lanzó un grito repentino y señaló hacia abajo. Malice había utilizado las nubes para eludir la vigilancia. Casi se encontraba debajo de ellos y volaba velozmente hacia Sankion. Galdar había visto dragones rojos antes y su tamaño y poderío le habían sobrecogido. Los dragones rojos de Kryn eran enanos comparados con Malistrix. Su inmensa cabeza podría tragárselos al azul y a él de un mordisco. Las garras eran lo bastante grandes para arrancar montañas, y tan afiladas como los picos de una cumbre. Su cola podría aplastar esos picos, hacerlos desaparecer, convertirlos en montones de polvo. Galdar miró maravillado a la hembra de dragón, con la boca seca y apretando la pica con tanta fuerza que los dedos le dolían. El minotauro tuvo la repentina visión del fuego exhalado del vientre de Malice, el fuego dragontino que derretía roca, consumía carne y hueso al instante, que hacía hervir los mares. Estaba a punto de ordenar a filo agudo que saliera tras ella, pero el dragón era un veterano combatiente y sabía lo que hacía, probablemente mejor que él. Rápida y silenciosamente, filo agudo plegó las alas contra los costados y bajó en picado sobre su enemiga. El dragón muerto igualó la velocidad del azul y después la superó. Mina se bajó la visera del yelmo, y Galdar no pudo verle la cara, pero la conocía tan bien que no le hacía falta. Podía imaginar su rostro, pálido, exaltado. La joven y su montura se encontraban ya muy por delante de él. Galdar maldijo y taconeó al azul como si fuera un caballo, urgiéndolo a alcanzarlos. Filo agudo no sintió los taconazos del minotauro ni necesitaba que lo apremiara. No pensaba quedarse atrás. Voló tan deprisa que el hiriente viento hizo llorar los ojos de Galdar, obligándole a cerrar los párpados. Por más que lo intentó, no pudo mantenerlos abiertos salvo durante un fugaz instante de vez en cuando. Malice era un manchón rojo a través de sus lágrimas que ni siquiera podían deslizarse ya que el viento las secaba. Filo agudo no redujo la velocidad. A despecho del viento en los ojos, aquel demencial vuelo resultaba estimulante, igual que lo era la primera carga en una batalla. Galdar aferró la pica y la enderezó.
Se le ocurrió que la intención de filo agudo era chocar contra Malice, embestirla como embiste un barco contra otro, y aunque ello significaría su muerte, al Minotauro no le importaba, le daba igual lo que le ocurriera. Una extraña calma se apoderó de él. No sentía miedo. Quería vérselas. Con la muerte, acabar con esa bestia. Era lo único que importaba. Se preguntó si Mina, que hacía la Dragonlance, había tenido la misma idea. Se imaginó a ambos muriendo juntos envueltos en sangre y fuego, y lo embargó una arrebatada exaltación. El blanco de Malice era Sancción. Tenía la ciudad a la vista, distinguía a los habitantes como insectos que empezaban a experimentar el terror de su poder. No temía un ataque desde el aire, ya que nunca imaginó que nadie, ni siquiera esa Mina, estuviera tan loco como para combatir contra ella a lomos de un dragón. Por azar alzó la vista, simplemente para disfrutar del brillante cielo azul, y se llevó la sorpresa de su vida al ver a dos jinetes de dragón lanzándose sobre ella. Su sobresalto fue tal que, durante un momento, no dio crédito a sus ojos. Esa vacilación casi le resultó fatal, ya que sus enemigos se le echaron encima de manera tan repentina que la dejaron sin respiración. Un movimiento instintivo hacia un lado la apartó de su camino. Los dragones, lanzados al ataque, volaban demasiado deprisa para poder frenar. Pasaron y la dejaron atrás y empezaron a remontar altura, ambos volando en círculo para lanzar otro ataque. Malice no les perdió de vista, pero no los persiguió de inmediato para aniquilarlos. Cautelosa, se quedó a la expectativa hasta ver qué hacían a continuación. No había necesidad de agotarse. Solo tenía que esperar hasta que el miedo al dragón, que sabía cómo utilizar mejor que cualquier otro reptil que jamás hubiera existido en Krynn, se apoderase de esos insignificantes dragones inferiores haciéndolos palidecer y desmoronarse, dar media vuelta y huir. Entonces, cuando le dieran la espalda, los aniquilaría. La Gran Roja esperó, observó con regocijo que el dragón azul vacilaba en su vuelo mientras que el minotauro que lo cabalgaba se encogía acobardado. Convencida de que esos dos no eran una amenaza, Malice volcó su atención en el otro dragón y su jinete. Se irritó al advertir que el segundo reptil no había vacilado en el giro lateral y se dirigía directamente contra ella. De repente comprendió por qué el miedo que inspiraba no funcionaba con este. Había visto suficientes cadáveres de dragones como para reconocer a uno más. De modo que el tal dios único podía devolver la vida a los muertos. Malice estaba más irritada que impresionada, ya que ahora tendría que replantearse su estrategia de combate. Aquella grotesca monstruosidad chirriante, comida por los gusanos, no podía derrotarla con el miedo y no sucumbiría al dolor. Ya estaba muerta, así que ¿cómo iba a matarla? Esto iba a darle más trabajo de lo que había previsto. Primero utilizas las almas de los muertos para robarme, rugió la Roja, y ahora recurres a esa reliquia momificada y descompuesta para que luche contra mí. ¿Qué esperabais, tú y ese pequeño y desesperado dios, que hiciera? Que chillara. Que me desmayara. No le tengo miedo ni a los vivos ni a los muertos. Me he alimentado de ambos, y pronto me alimentaré contigo. Malice observó atentamente a sus enemigos tratando de adivinar qué iban a hacer al tiempo que planeaba su ataque. Descartó al dragón azul, que se encontraba en un estado penoso. Podía oler el tufo de su miedo y el de su jinete, igual de intenso y paralizador. El jinete del dragón muerto era otra historia. Malice flotó delante de Mina dejando que la humana viera bien el poderío de su enemiga. Que viera que era imposible que venciera. Que ningún dios la salvaría. Malice sabía la impresión que debía causar en la humana. La colosal Roja era el ser vivo más grande de todo Krynn, empequeñecía a los dragones nativos. Un chasquido de sus inmensas fauces podía partir la columna vertebral del dragón momificado. Cada una de sus arpas era tan grande como esa humana que osaba desafiarla. Por si ello fuera poco, Malice disponía de un poder mágico que había hecho que se levantaran montañas. Abrió las fauces, dejando que el fuego fundido se acumulara alrededor de los afilados dientes y goteara de la boca.
Flexionó las garras que tenían manchas pardas de sangre y reseca, garras que habían destrozado las escamas de un dragón dorado y después le habían arrancado el corazón mientras todavía latía. Agitó la enorme cola, que podía partir el cráneo de un dragón rojo o romperle el cuello, lanzándolo dando tumbos mientras se precipitaba al vacío, en tanto que su desventurado jinete no podía hacer otra cosa que gritar al ver acercarse velozmente la muerte a medida que el suelo parecía salirle al encuentro. Pocos mortales habían sido capaces de resistir el horror de la aproximación de Malice, y parecía que Mina no podría. Se quedó petrificada en la espalda de la bestia momificada. Intentó mantener alta la cabeza, pero el terror de lo que veía pareció aplastarla, ya que se encogió, hundió los hombros y después agachó la cabeza, como si supiera que la muerte se acercaba y fuera incapaz de mirarla. Malice se sintió complacida y aliviada. Abrió la boca e inhaló aire que se mezclaría con el azufre de su vientre para después soltarlo en una llamarada que abrazaría lo que quedaba del cadáver del dragón y haría de esa secuaz del supuesto dios único una antorcha viviente. Mina no agachó la cabeza por miedo. Lo hizo para rezar, y su dios no la abandonó. Alzó la cabeza y miró directamente a Malice. En la mano sostenía a la Dragon Lance. El arma emitió una luz plateada, una luz tan penetrante como la propia lanza. La hiriente luz dio de lleno en los ojos de Malice, ya que la roja la estaba mirando directamente. Cegada momentáneamente, se atragantó con el abrasador aliento y se tragó gran parte del mismo. Frustrado su ataque, parpadeó e intentó librarse de la cegadora luz. «Por el Dios único», gritó Mina. Galdar sabía que estaban acabados. Esperaba que fuera así. Anhelaba el sosiego de la muerte que acabaría con el pánico que parecía diluir sus entrañas de manera que se estaba ahogando literalmente en su propio miedo. Bajo él sentía temblar a filo agudo, oía el castañeteo de sus dientes y percibía como un estremecimiento tras otro sacudía el cuerpo del azul. Entonces Mina invocó a Takisis y la diosa respondió. La Dragon Lance rutiló como el estallido de una estrella. La luz plateada hendió la oscuridad que envolvía a Galdar, encauzó el miedo a través de sus músculos, sus nervios y su cerebro haciéndolo reaccionar. Filo agudo lanzó un rugido desafiante al que se unió el del Minotauro. Mina gesticuló con la lanza y Galdar entendió su intención. No iban a cargar de nuevo, sino que intentarían otro picado, atacando a Malice desde arriba. La hembra roja, en su arrogancia, había reducido la velocidad del vuelo. Girarían y la atacarían antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Los dos dragones se inclinaron e iniciaron el picado. Malice batió las inmensas alas una vez, otra, y, de repente, salió lanzada a toda velocidad contra ellos con mortífera intención. Sus fauces se abrieron de par en par. Filo agudo previó el ataque de la roja e hizo un viraje sobre sí mismo para esquivar el chorro de fuego que le pasó tan cerca que chamuscó las escamas de su vientre. El mundo giró situándose por encima de los cuernos de Galdar, y el Minotauro sintió que el estómago se le subía a la boca. Colgado cabeza abajo en el arnés que lo sujetaba a la silla, se aferró frenéticamente al pomo con una mano, mientras sostenía el arma con la otra. El arnés se había construido para jinetes humanos, no para un minotauro. A Galdar solo le cabía esperar que las correas aguantaran su peso. Filo agudo completó el giro y Galdar se encontró derecho de nuevo, con el mundo donde se suponía que debía estar. Enseguida echó una rápida ojeada para comprobar qué había pasado con Mina. Al principio no vio a la joven y el corazón casi le estalló de miedo. «Mina», gritó. «Debajo de nosotros», indicó el azul. La muchacha estaba mucho más abajo, volando cerca del suelo, por debajo de Malice que ahora se hallaba entre los dos. La atención de la roja se volcaba en Filo agudo. Un desganado aleteo la lanzó repentina y directamente hacia ellos. Filo agudo volvió grupas y batió las alas frenéticamente. «Vuela, maldita sea», gruñó Galdar, aunque era evidente que el azul empleaba todas sus fuerzas para dejar atrás a la roja. Galdar miró hacia atrás por encima del hombro y vio que todo esfuerzo sería inútil, que era una carrera perdida de antemano. Filo agudo resollaba, batiendo sin cesar las alas, forzando los músculos al máximo.
Malice ni siquiera resoplaba y parecía volar sin el menor esfuerzo. Abrió las fauces y los dientes brillaron. Se proponía partir la columna del azul y desalojar al jinete arrojándolo a la muerte contra las rocas del suelo en una caída de cientos de metros. Galdar aferró la pica. «No vamos a conseguirlo», le gritó a filo agudo. «Da la vuelta y acércate a ella». El dragón azul viró, y Galdar se encontró mirando los ojos de Malice. Apretó con más fuerza la pica, dispuesto a lanzarse la garganta abajo. La roja abrió las fauces, pero en lugar de morder al azul soltó un grito ahogado. Mina se había remontado por debajo de Malice y había arremetido con la Dragon Lance contra el vientre de la roja. La lanza penetró la capa exterior de las escamas y abrió un tajo en la tripa de la hembra. El grito de Malice fue más de sorpresa que de dolor, ya que la lanza no la había herido de gravedad. La impresión y, más aún, la afrenta, la encolerizaron. Giró bruscamente hacia abajo al tiempo que lanzaba dentelladas y zarpazos. El dragón muerto demostró ser un experto en maniobras aéreas. Lanzado en un rápido vuelo, esquivando una y otra vez, se esforzó para eludir las violentas arremetidas de la roja. Después hizo un picado. Entretanto, Galdar y el azul habían ascendido y viraban para lanzar otro ataque. Malice empezaba a hartarse de esta batalla que ya no le resultaba divertida. Si se lo proponía, podía emplearse a fondo si la situación lo requería, y ahora extendió las alas con intención de cobrar velocidad. Atraparía a ese cadáver, le arrancaría la carne putrefacta de los huesos, que machacaría uno a uno hasta convertirlos en polvo y haría lo mismo con su jinete. Galdar jamás había visto algo moverse tan deprisa. Filo agudo y él volaron en pos de Malice, pero no podrían alcanzarla ni en sueños, no antes de que hubiese matado a Mina. La roja exhaló una llamarada. El minotauro lanzó un grito desafiante y taconeó los flancos del azul. Si no podía salvar a Mina, al menos la vengaría. Al oír el chorro de fuego expelido, el dragón muerto agachó la cabeza, con el hocico apuntando hacia abajo, y extendió las correosas alas. La bola de fuego estalló en su vientre y se extendió por las alas. Galdar bramó de rabia, pero su alarido cambió por un grito de júbilo. La Dragon Lance brillaba entre las llamas. Mina levantó el arma y la movió para que Galdar viera que estaba sana y salva. El cuerpo y las alas correosas del dragón muerto habían actuado como un escudo contra el fuego, protegiéndola. Sin embargo, la maniobra había tenido un precio. Las alas del cadáver estaban en llamas, y zarcillos de humo serpenteaban en el aire. Tanto daba si el cadáver no sentía dolor ni podía morir, porque sin la membrana de las alas no podía mantenerse en vuelo. El dragón muerto empezó a perder altitud mientras las llamas ondeaban a lo largo de los restos del esqueleto de las alas. «Mina», gritó Galdar, presa de una desgarradora aflicción. No podía salvarla. Consumidas las alas por el fuego, el dragón muerto caía describiendo una espiral. Convencida de que uno de sus enemigos estaba acabado, Malice volvió su atención hacia el minotauro. A Galdar no le preocupaba lo que le pasara. «Ya no. Taquisis, oro, yo no importo, pero salva a Mina. Sálvala. Lo ha dado todo por ti. No permitas que muera». En respuesta a su plegaria, apareció un tercer dragón. Este no estaba muerto ni vivo. Imprecisas, insustanciales, las 5 cabezas de aquel dragón fluyeron por el cuerpo del dragón muerto. La diosa, en persona, se había unido a la batalla. Las alas correosas del dragón muerto empezaron a brillar con una luz fantasmagórica. Las llamas aún no se habían consumido cuando el cadáver del reptil salió de la caída en espiral a poquísima distancia del suelo. Galdar lanzó un sonoro vítor al tiempo que agitaba la pica con la esperanza de apartar de Mina la atención de la roja. «¡Ataca!», bramó. Filo agudo no necesitaba que lo azuzara, pues ya se zambullía en un impresionante picado. El dragón azul abrió las fauces y Galdar sintió un retumbo en el vientre del reptil. Un rayo salió disparado de la boca del azul. Chisporroteando y siseando, el rayo alcanzó a Malice en la cabeza. La onda de la violenta descarga que siguió casi desmontó a Galdar de la silla. Malice se sacudió espasmódicamente conforme la chispa eléctrica se propagaba por su cuerpo.
Por un instante Galdar pensó que el rayo había acabado con ella, y el corazón le brincó en el pecho. El relámpago desapareció. Malice sacudió la cabeza, aturdida, como un luchador que recibe un puñetazo en la nariz, después la levantó, abrió las fauces y se lanzó hacia ellos. «Acércame más», gritó Galdar. Filoagudo obedeció y descendió sobre Malice, a escasa distancia de la cabeza de la roja. Galdar lanzó la pica con todas sus fuerzas contra el ojo del reptil. El arma se clavó en el globo ocular, lo vio enrojecer al tiempo que la roja parpadeaba frenéticamente. Eso fue todo. Y el ataque le había salido caro. La maniobra de Filoagudo los había acercado demasiado al reptil para poder ponerse fuera de su alcance. El golpe no había retirado de la lucha a Malice como Galdar esperaba. La enorme pica parecía ridícula, insignificante, hincada en el ojo de la roja. Debía de tener el mismo efecto que si a él se le hubiera metido una pestaña. La colosal cabeza se irguió y Malice se lanzó contra ellos, chasqueando las fauces. Galdar solo tenía una posibilidad de salvarse. Saltó de la silla, se aferró al cuello de Filoagudo, y aguantó. Malice hincó los dientes en el cuerpo del azul y la silla desapareció en sus fauces. La sangre manó a borbotones de los flancos de Filoagudo. El azul bramó de dolor y de rabia mientras se debatía desesperadamente contra su atacante, arremetiendo con las zarpas traseras y las delanteras, asestando golpes con la cola. Galdar no podía hacer otra cosa que aguantar como fuera. Salpicado con la cálida sangre del azul, el minotauro siguió agarrado desesperadamente al cuello del dragón. Malice sacudió a Filoagudo como haría un perro con una rata para romperle la columna vertebral. Galdar escuchó un escalofriante crujido de huesos, y Filoagudo lanzó un horrible grito de dolor. Mina miró hacia arriba y dio al azul entre las fauces de Malice. No localizó a Galdar y dio por hecho que el minotauro había muerto. El corazón se le puso en un puño. Entre todos los que la servían, era al que más apreciaba. La joven distinguía claramente la herida en el vientre de la hembra de dragón, una mancha brillante de color rojo oscuro se marcaba sobre las escamas rúbeas, pero no era una herida mortal. Las alas del dragón muerto estaban en llamas y éstas se iban extendiendo hacia el cuerpo. A no tardar, estaría sentada en un dragón de fuego. Sentía el calor, pero esto solo era una molestia, estaba centrada en su enemiga. Sabía lo que tenía que hacer para derrotarla. «Takisis, lucha a mi lado», gritó y, levantando la lanza, apuntó hacia arriba. La joven oyó una voz, la misma que la había llamado cuando tenía 14 años. Había huido de su hogar para ir en busca de aquella voz. «Estoy contigo», dijo Takisis. La diosa extendió los brazos y estos se convirtieron en alas de dragón. Las del dragón muerto, ardiendo, se alzaron en el aire impulsadas por las de la diosa. Volaron más y más rápido, el viento avivando las llamas del dragón, agitándolas de forma que el fuego se arremolinó alrededor de Mina. La armadura la protegía de las llamas, pero no de su calor. Imbuida en el espíritu de la diosa, no sintió la quemadura, a pesar de que el metal caliente empezó a chamuscarle la piel. Veía claramente que la victoria debía ser suya. El vientre herido de la roja se encontraba más y más cerca. La sangre de Malice goteó sobre el rostro levantado de Mina. Y entonces, de repente, Takisis desapareció. Mina percibió la ausencia de la diosa como una ráfaga de aire frío que le cortó la respiración, dejándola medio ahogada, jadeando. Ahora se hallaba sola sobre un dragón que el fuego estaba desintegrando. Su diosa la había abandonado y Mina no sabía la razón. Quizá, pensó, frenética, esto es una prueba. Takisis ya la había sometido a pruebas así antes, cuando Mina encontró al único y se ofreció como su servidora. Aquellas pruebas habían sido duras, exigiendo que demostrara su lealtad con sangre, de palabra y obra. No había fallado ni una sola. Sin embargo, ninguna había sido tan rigurosa como esta. No sobreviviría ella, pero eso daba igual porque, en la muerte, estaría con su diosa. Mina deseó que el dragón muerto, que ahora era de fuego,
siguiera volando y, ya se debiera a su fuerza de voluntad o a que el propio impulso del reptil bastó, lo cierto es que ascendieron los últimos metros. El dragón en llamas se estrelló contra el cuerpo de Malice con una fuerza tremenda. La sangre que emanaba de la herida empezó a burbujear y a hervir por el intenso calor del fuego. La joven enarboló la lanza y la hincó con todas sus fuerzas en el vientre de la hembra roja. El arma penetró a través de las escamas debilitadas y abrió un tajo en la carne. Envuelta en sangre y fuego, Mina sostuvo con firmeza la lanza y rezó a la diosa esperando que ahora la considerase digna de ella. Malice sintió dolor, un dolor tan intenso como jamás había experimentado. Era tan espantoso que soltó al azul. El sonido de sus bramidos fue horrible, tanto que Galdar deseó poder taparse los oídos para no tener que escucharlos. Sin embargo, no le quedó más remedio que aguantar, pues si se soltaba se precipitaría a la muerte. Filoagudo y él descendieron en espiral, y los señores de la muerte, que antes se divisaban pequeños allá abajo, se elevaron imponentes hacia el Minotauro. Las afiladas e irregulares rocas del terreno montañoso harían del aterrizaje un impacto demoledor. Filoagudo estaba mortalmente herido, pero seguía vivo y, con increíble coraje, se esforzaba desesperadamente para mantener el control del vuelo. Aunque sabía que él estaba condenado, luchaba para salvar a su jinete. Galdar hizo todo cuanto pudo por colaborar, agarrándose bien e intentando no moverse. Cada aleteo del animal debía ser un sufrimiento espantoso, porque Filoagudo jadeaba y se estremecía de dolor, pero iba descendiendo poco a poco. Sus ojos vidriosos buscaron un lugar despejado donde aterrizar. Asido al cuello del dragón, Galdar alzó la vista y vio a Mina ahorcajada sobre unas alas de fuego. Ahora todo el cuerpo del dragón ardía y las llamas se extendían por la dragonlance. El dragón de fuego embistió a Malice, golpeándola en el vientre. Mina clavó la lanza justo en la herida que ya estaba abierta, y el vientre de la roja se desgarró. Un inmenso chorro de sangre negra brotó de la hembra de dragón. Mina, gritó Galdar con angustia y desesperación en el momento en el que el ensordecedor rugido de Malice ahogaba su bramido. Malice lanzó su grito de muerte. Lo conocía. Lo había escuchado a menudo. Se lo había oído lanzar al azul cuando le partió la columna vertebral. Ahora le tocaba a ella. El grito de muerte ascendió por su garganta en un borboteo de dolor y rabia. Cegada por la sangre de la roja, abandonada por su diosa, Mina siguió sosteniendo firmemente la dragonlance. La hundió más en la espantosa herida, guiando la punta hacia el corazón de Malice. La hembra roja murió en ese instante, en el aire. Su cuerpo se precipitó desde el cielo y se estrelló contra las rocas de los señores de la muerte arrastrando con ella a quien la había matado. Capítulo 36. Luz cegadora. Los defensores de Santion habían contenido tanto la emoción, su tensión era tal, que estallaron en un clamor cuando el colosal cuerpo rojo de Malice emergió de entre las nubes. Los gritos cesaron y el valor se esfumó cuando el miedo al dragón rompió sobre Santion como un maremoto que aplastó esperanzas y sueños y puso a todas las personas de la ciudad cara a cara con su propia muerte. Los arqueros que debían disparar flechas a las relucientes escamas tiraron los arcos, se echaron al suelo y allí se quedaron, temblando y sollozando. Los hombres de las catapultas dieron media vuelta y huyeron de sus puestos. Las escaleras que subían a las murallas estaban abarrotadas de tropas aterrorizadas, de manera que nadie podía subir ni bajar. Estallaron peleas cuando los hombres, desesperados, buscaron salvarse a costa de sus compañeros. Algunos estaban tan enloquecidos de miedo que se arrojaron desde lo alto de las murallas. Los que consiguieron mantener el miedo bajo control trataron de calmar a los demás, pero eran tan pocos que sus esfuerzos resultaron vanos. Un oficial que intentó detener la huida de sus empavorecidos hombres acabó atravesado con su propia espada y su cuerpo pisoteado en la estampida. Los muros de piedra y las verjas de hierro no servían como barrera. Un prisionero del cuartel de la guardia próximo a la puerta oeste, Silvano Sei, sintió el miedo retorciéndose en sus entrañas mientras yacía en la dura cama de su oscura celda, soñando con Mina.
Sabía que ni se acordaba de su nombre, pero él jamás la olvidaría, y había pasado noches enteras sumido en sueños imposibles en los que ella cruzaba la puerta de esa celda y recorría de nuevo a su lado el oscuro y enmarañado sendero de su vida. El carcelero había ido a la celda a llevar la ración diaria a Sylvanas cuando el miedo al dragón irradiado por Malice cayó sobre la ciudad. La tarea del carcelero era aburrida y pesada, y le gustaba alegrarla atormentando a los prisioneros. El elfo era una diana fácil, y, aunque el carcelero tenía prohibido hacer daño físicamente a Sylvanas, sí podía atormentarlo de palabra. El hecho de que el joven rey no reaccionara ni respondiera nunca no desconcertaba al carcelero, que había imaginado que sus pullas tenían un efecto devastador en el elfo. En realidad, Sylvanas apenas si escuchaba lo que el hombre decía. Su voz era una más entre tantas, la de su madre, la de Samar, la de su padre perdido, y la de aquella que tantas promesas le había hecho y no había cumplido ninguna. Voces reales, como las de los carceleros, no sonaban tan alto como las que oía en su alma, eran poco más que el parloteo de los roedores que infestaban la celda. El miedo al dragón se retorció dentro de Sylvanas, le estrujó la garganta, estrangulándolo, sofocándolo. El terror lo sacó bruscamente del mundo irreal en el que se encontraba, arrojándolo al duro suelo de la realidad. Se quedó acurrucado allí, temeroso de moverse. «Nina, sálvanos», gimió el carcelero, que temblaba junto a la puerta. Se abalanzó sobre Sylvanas y lo aferró del brazo con tanta fuerza que casi paralizó al elfo. Después estalló en sollozos y se abrazó a Sylvanas como si hubiese encontrado a su hermano mayor. «¿Qué ocurre?», gritó el joven rey. «El dragón. Malice», consiguió balbucir el carcelero. Tenía los dientes apretados, de modo que apenas podía hablar. «Ya viene. Vamos a morir todos. Nina, sálvanos». «Nina», susurró Sylvanas. El nombre rompió el cerco de miedo que lo atenazaba. «¿Qué tiene que ver ella con esto? Va a luchar contra el dragón», barbotó el carcelero mientras se estrujaba las manos. En la cárcel estalló el caos cuando los guardias huyeron y los prisioneros se pusieron a chillar y a lanzarse contra los barrotes en un frenético esfuerzo por escapar del terror. Sylvanas apartó al tembloroso y balbuciente montón de carne que poco antes era un carcelero. La puerta de la celda estaba abierta, y el elfo echó a correr por el pasillo. Los hombres le suplicaban que los liberase, pero no les hizo caso. Al salir del edificio, inhaló profundamente el aire limpio del hedor a cuerpos sucios y heces de ratones. Alzó la vista al cielo azul y divisó a la roja, un inmenso e hinchado monstruo suspendido en el aire. Su mirada anhelante pasó sobre Malice sin el menor interés y siguió recorriendo el cielo en busca de Mina. Por fin la localizó. Su vista de elfo era mucho más aguda que la de la mayoría. Distinguía la motita que brillaba plateada a la luz del sol. Sylvanas se quedó plantado en mitad de la calle, mirando fijamente a lo alto. La gente pasaba corriendo a su lado, chocaba con él, lo empujaba y le propinaba empellones, presa de un pánico salvaje. Él no hizo caso, apartando manos, luchó para mantenerse de pie y para no apartar la vista de aquel pequeño destello de luz. Cuando Malice apareció, Palin descubrió que estar muerto tenía una ventaja: el miedo al dragón que había desatado el caos entre el populacho a él no le afectaba. Podía contemplar a la gran hembra roja sin sentir nada. Su espíritu se deslizó cerca del tótem. Advirtió el fuego ardiente en los ojos de los dragones muertos, oyó sus gritos de venganza alzándose al cielo. «Ataquisis». Palin no dudó un solo instante, tenía muy claro lo que debía hacer. Había que detener a Taquisis o, al menos, frenarla un poco, reducir su poder. La diosa había investido al tótem con gran parte de ese poder a fin de utilizarlo como un umbral al mundo, para fundir el reino físico con el espiritual. Si tenía éxito, reinaría como ser supremo. Nadie, mortal o espíritu, sería lo bastante fuerte para presentarle batalla. «Tenías razón», dijo Espejo, que se encontraba a su lado. «El terror se ha apoderado de la ciudad. No tardará en pasarse». Empezó Palin, que enmudeció de golpe. El espíritu de Dalamar salió de entre los cráneos de los dragones.
El espectáculo de la batalla se ve mejor desde la grada, dijo. No tienes pies, ¿sabes, Majere? No estás sujeto al suelo. Tú y yo podemos sentarnos cómodos entre las nubes, contemplar cada ataque y cada quiebro, ver caer la sangre como lluvia. ¿Por qué no te unes a mí? No siento el menor interés en el resultado, respondió Palin. Gane quien gane, nosotros perderemos. Habla por ti mismo, replicó Dalamar. Para desasosiego de Palin, el espíritu de Dalamar empezó a mostrar interés en Espejo. ¿Podría ver al hombre y al dragón plateado? ¿Habría barruntado su plan? Si lo descubría, ¿intentaría frustrarlo o estaba más interesado en sus propios planes? Porque de lo que no le cabía duda era que Dalamar los tenía. Nunca se había fiado completamente de él, y en los últimos días su desconfianza en el otro hechicero había aumentado. La batalla marcha bien, siguió Dalamar, prendida la mirada en Espejo. Malice está totalmente ocupada, de eso no hay duda. La gente empieza a tranquilizarse, ya que el miedo al dragón ha disminuido. Y, a propósito, tu amigo, el mendigo ciego, parece ser inmune al miedo al dragón. Me preguntó por qué. Lo que decía Dalamar era cierto. El miedo al dragón se estaba disipando. Los soldados que se habían tirado al suelo mientras chillaban que todos iban a morir empezaban a sentarse con aire avergonzado. Si vamos a hacerlo, debemos actuar ahora, comprendió Palin. ¿Qué peligro puede representar Dalamar para nosotros? No puede hacer nada para detenernos. Al igual que yo, no tiene magia. Un atronador rugido retumbó en las montañas. La gente que estaba en la calle miró hacia lo alto y empezó a gritar y a señalar al cielo. Un dragón está herido, dijo Espejo mientras alzaba la cara. Pero es difícil discernir cuál de ellos. El espíritu de Dalamar quedó suspendido en el aire. Los ojos de su alma se clavaron en los otros dos como si pudiera penetrar en las suyas. Entonces, de improviso, desapareció. El resultado de este combate es importante para él, eso es seguro, comentó Palin. Me pregunto a qué caballo habrá apostado. A los dos, si ha encontrado el modo de hacerlo, apuntó Espejo. ¿Crees que ha visto tu verdadera forma? Me parece que he podido ocultársela, repuso el plateado. Pero cuando empiece a utilizar mi magia ya no podré hacerlo. Me verá como soy. Confiemos entonces en que la batalla resulte lo bastante interesante para mantenerlo ocupado, dijo Palin. ¿Tienes algo de pelo y una varilla de ámbar? Oh, lo siento. Lo olvidé, añadió al reparar en la sonrisa de Espejo. A los dragones no les hacen falta esas cosas para realizar conjuros. Ahora que la batalla había empezado, la magia del tótem aumentó. Los ojos de los cráneos resplandecían con una furia tan intensa que brillaban desde el suelo hasta el cielo. El ojo solitario, el nuevo ojo, resplandecía, blanco, aún a la luz del día. La magia del tótem era fuerte, atraía a los muertos hacia sí. Los espíritus de los muertos giraban en torno al tótem en un patético vórtice, su atormentado anhelo alimentado por la diosa. Palin sintió ese dolor del anhelo, el anhelo por algo perdido sin remedio. Cuando lances tu hechizo, le dijo a Espejo, sintiendo la dolorosa punzada del anhelo por la magia, los muertos se agolparán a tu alrededor, pues tu magia es la que pueden robar. Verlos es espantoso, enervante. Bien, al menos tengo una ventaja por ser ciego, comentó Espejo, que a continuación empezó a realizar el conjuro. Los dragones eran los únicos seres vivos de Krynn que nacían con el don de utilizar la magia. Era algo inherente a ellos, una parte de sí mismos, como la sangre o sus escamas brillantes. La magia provenía de su interior. Espejo pronunció las palabras mágicas en el lenguaje ancestral de los dragones. Saliendo de una garganta humana, las palabras carecían de la profunda resonancia y la fluida majestuosidad a la que estaba acostumbrado el dragón plateado, al que le sonaban débiles e insignificantes. Fueran resonantes o débiles, las palabras cumplieron su cometido. La sensación de cosquilleo de la magia empezó a bullir en su sangre. Manos etéreas tiraron de sus escamas, rasparon sus alas, rozaron su cara. Las almas de los muertos lo veían ahora como era realmente, un dragón plateado, y se apiñaron a su alrededor, desesperadas por la magia que percibían latiendo en su cuerpo.
Alargaron las fantasmales manos hacia él y le suplicaron, se pegaron y colgaron de él como jirones de gasa. No podían hacerle daño, eran una molestia, simplemente, como ácaros de las escamas. Pero los ácaros solo provocaban un picor molesto, no tenían voces que gritaban con desesperación, implorando, suplicando. Al escuchar la angustia de aquellas voces, Espejo comprendió lo acertado de su comentario. Ser ciego resultaba una ventaja, así no tenía que ver sus rostros. Aun cuando la magia era inherente en él, debía concentrarse para realizar el hechizo, y no le resultó nada fácil hacerlo. Los dedos de los espíritus arañaban sus escamas, las voces zumbaban en sus oídos. Espejo intentó concentrarse en una voz, la suya, se concentró en las palabras entonadas en su propio lenguaje, y su música le resultó confortante y tranquilizadora. La magia bullía dentro de él, burbujeaba en su sangre. Entonó las palabras, abrió las manos y lanzó el hechizo. Aunque Dalamar suponía que su colega hechicero se traía algo entre manos, había desestimado a Palin como una amenaza. ¿Cómo iba a hacerlo? En lo referente a la magia era tan impotente como él mismo. Cierto, él no dejaría que eso le detuviera. Había intrigado y maquinado para que, cayera del lado que cayera el pan, la mantequilla estuviera hacia arriba, siempre para él. Sin embargo, había algo raro en aquel pordiosero ciego. Seguramente el tipo era o se las daba de hechicero. Probablemente Palin había fraguado alguna idea de que ambos podían trabajar en colaboración, no obstante, estaba aún por ver qué clase de conejo eran capaces de sacar de sus sombreros combinados. Aún en el caso de que pudieran sacar un conejo, las almas de los muertos lo atraparían y lo harían trizas. Satisfecho, Dalamar se sintió a salvo dejando que Palin y su mendigo ciego anduvieran a trompicones en la oscuridad mientras él presenciaba en directo el titánico combate entre Malice y Mina. Al elfo oscuro no le importaba mucho quién ganaba de las dos. Presenciaba la batalla con el interés desapasionado y frío del jugador que tiene cubiertas todas las apuestas. Malice escupió su fuego abrasador sobre el dragón muerto y las alas correosas se incendiaron. La roja rió con satisfacción, creyéndose la vencedora. No cuentes todavía tus ganancias, advirtió a la roja, y resultó que tenía razón. Takisis entró en el campo de batalla. Alargó la mano y tocó al dragón muerto. Su espíritu se introdujo en el cuerpo llameante del reptil y salvó a Mina, su campeona. En ese momento, el alma de Dalamar escuchó el sonido de una voz entonando unas palabras. No las entendía, pero reconoció el lenguaje de los dragones, y se alarmó al darse cuenta, por la cadencia y el ritmo, de que eran palabras mágicas. Su espíritu abandonó veloz la batalla y regresó al templo. Vio una chispa de luz brillante y comprendió de inmediato que había cometido un error, quizás un error fatal. Del mismo modo que Dalamar el Oscuro se había equivocado al juzgar al tío, había hecho igual con el sobrino. El elfo oscuro supo de inmediato lo que Palin planeaba. Reconoció al mendigo ciego como Espejo, guardián de la Ciudadela de la Luz, uno de los pocos dragones plateados que habían osado quedarse en el mundo después de que todos los demás hubieran desaparecido tan misteriosamente. Vio a los muertos rodeando a Espejo intentando arrebatarle la magia que estaba utilizando, aunque solo fueran unas míseras sobras. Los muertos podrían coger parte de la magia, pero no sería suficiente para interrumpir el hechizo de Espejo. Dalamar supo al punto lo que hacían esos dos, lo supo tan claramente como si lo hubiese tramado con ellos. El elfo oscuro volvió la vista hacia la batalla. Aquel era el momento de la victoria para Takisis, el momento en el que se vengaría de esa hembra de dragón que había osado instalarse en el mundo para apoderarse de él. La reina oscura se había visto obligada a soportar en silencio las pullas y las burlas. Había tenido que presenciar cómo Malice acababa con sus secuaces y utilizaba su poder, que hubiera debido ser para ella. Por fin se había hecho lo bastante fuerte para desafiar a la Roja, para arrebatarle las almas de los dragones muertos que ahora veneraban a su reina y le entregaban su poder, los dragones de Kryn, cuyas almas le pertenecían y estaban a sus órdenes.
Largo tiempo llevaba Takisis vigilando, trabajando y esperando la llegada de ese momento en el que se desharía del último obstáculo que se interponía en su camino para hacerse con el control absoluto de su mundo. Concentrada en la adversaria que tenía ante sí, Takisis estaba totalmente ajena al peligro que surgía, sigiloso, a su espalda. Takisis se sentaba a horcajadas en el mundo presenciando la batalla con sumo interés. Su campeona estaba ganando. Mina voló directamente hacia Malice con la reluciente Dragon Lance. Enarbolada, Dalamar se arrodilló en el polvo e inclinó la cabeza. «Majestad», dijo humildemente. Espejo no veía la magia, pero la sentía y la oía. El conjuro fluyó de sus dedos como rayos zigzagueantes que chisporroteaban y siseaban. El olor a azufre impregnó el aire. Podía ver las abrasadoras descargas en su mente, golpeando un cráneo, pasando de ese a otro, de la calavera de un dorado a la de un rojo, de esta a la que estaba a su lado, y luego a la siguiente y a la siguiente, saltando de una a otra en una ardiente cadena. «¿Ha funcionado el hechizo?», gritó Espejo. «Ha funcionado», contestó Palin, que miraba con sobrecogimiento. «Deseo que el plateado pudiera ver la escena». El rayo siseaba y brincaba. Descargas blanco-azuladas iban de un cráneo al siguiente tan deprisa que era imposible seguirlas con la vista. Conforme el rayo iba tocando cada uno de los cráneos, estos empezaban a irradiar un brillo blanco-azulado, como si estuvieran sumergidos en fósforo. El trueno retumbó ensordecedor, sacudiendo el tótem. El poder se acumuló en él, la magia vibraba en el aire. Las voces de los muertos enmudecieron al tiempo que las de los vivos se alzaban en un aterrado clamor, gritando sin cesar. Resonaron pisadas, algunas dirigiéndose hacia el tótem y otras alejándose. Contemplando a Espejo ejecutar el hechizo, Palin recitó para sus adentros las palabras de magia que para él no tenían significado pero que estaban grabadas en su alma. Su cuerpo seguía inmóvil, indiferente, sentado en un banco del templo. Su espíritu, exultante, presenció cómo el rayo pasaba de calavera en calavera, inflamándolas. La magia resonaba, zumbaba, se hacía más y más fuerte. El fuego blanco irradiaba cegador. El inmenso calor obligó a recular a los que se encontraban alrededor del tótem. Los cráneos de los dragones tenían ahora ojos de llamas blancas. En el cielo, retumbó el trueno. El nuevo ojo fijó su mirada feroz en ellos. Unos nubarrones negros y densos surgieron cargados de rayos naranjas y rojos, bullieron e hirvieron y borbotaron. Jirones de destrucción se descargaron de la tormenta levantando nubes de polvo y desgajando árboles. El pedrisco se precipitó machacando la tierra. «Haz todo cuanto esté en tu mano para impedirlo, Takisis», gritó Palin a la atronadora y furiosa voz de la tormenta. «Ya es demasiado tarde». Los nubarrones negros cubrieron Santión de oscuridad, lluvia y granizo. Una ráfaga de viento sopló sobre el tótem. La lluvia torrencial inundó con su aluvión la ciudad en un intento desesperado de sofocar la magia. La lluvia era como aceite en el fuego. El viento avivó las llamas. Espejo no lo veía, pero sentía el calor abrasador. Reculó a trompicones, tropezando con los bancos, y chocó con la espalda en el altar. Sus manos tanteantes se agarraron a algo frío y suave. Reconoció el tacto del sarcófago de Goldmon y le dio la impresión de que podía escuchar su voz sosegada y tranquilizadora. Se agachó junto al féretro a pesar de que la intensidad del calor seguía aumentando. Mantuvo la mano sobre la superficie de ámbar, en un gesto protector. Una bola de fuego se formó en el centro del tótem, tan brillante como una estrella perdida que hubiese caído al suelo. La luz, blanca y resplandeciente como la luz de las estrellas, empezó a relucir hasta que ningún ser vivo pudo contemplarla y hubo de cubrirse los ojos. El fuego siguió aumentando en fuerza e intensidad, ardiendo puro y radiante. Su luminosidad era tan deslumbrante que Espejo la percibió a pesar de su ceguera. Vio la llama ardiente, azul blanquecina, y los pétalos de la llama elevándose al cielo. La lluvia no surtía efecto alguno en el fuego mágico, y el viento producto de la ira de la diosa no podía extinguirlo. En el centro, la luz resplandeció con un blanco puro. Las calaveras de los dragones se quebraron, estallaron en pedazos.
El tótem se tambaleó y después se desplomó sobre sí mismo, disolviéndose, desintegrándose. El nuevo ojo miró fijamente el corazón blanco de la llama. Enrojecido, el ojo luchó para mantener la mirada prendida en él, pero el dolor resultó excesivo. El ojo parpadeó. El ojo desapareció. La oscuridad cayó sobre Espejo, pero el dragón ya no la maldecía porque era una bendición, segura y reconfortante como la oscuridad en la que había nacido. Su mano temblorosa se deslizó sobre la suave y fría superficie del sarcófago. Hubo un sonido a cristal roto, y el dragón sintió agrietarse la superficie, notó cómo las grietas se abrían en el ámbar, como el hielo invernal se rompe y se deshace con el sol de primavera. El sarcófago se partió y sus pedazos cayeron alrededor de Espejo. Notó un suave tacto en la mano que era como de cenizas dispersas por el viento. «Adiós, querida amiga», musitó. El mendigo ciego. Retumbó como un trueno una voz. «Matadlo. Ha destruido el tótem. Malice nos matará. Malice nos matará a todos». Se alzaron voces iracundas, resonaron pisadas y empezaron a lloverle puñetazos. Una piedra golpeó a Espejo, y otra. Palin contempló exultante la caída del tótem. Vio cómo se destruía el sarcófago y, aunque no localizó el espíritu de Goldmoon, le llenó de gozo que su cuerpo ya no estuviera sometido, que ya no fuera una esclava de Táquisis. Se le pedirían cuentas. Se lo harían pagar. No podía evitarlo, ni ocultarse, porque se habría cegado su ojo, pero seguía siendo dueña y señora del mundo. No se la había expulsado de él, solo se había limitado su presencia. Él seguía siendo un esclavo, y no había lugar alguno a donde huyera que sus perros no lo olfatearan y le dieran caza. Esperó que llegara su destino, cerca de las desmoronadas ruinas del tótem, junto a la lastimosa cáscara hueca que era su cuerpo. Los perros no tardaron en llegar. Dalamar apareció materializándose entre las ruinas humeantes de las calaveras calcinadas. «No debiste hacer esto, Palin. No tendrías que haberte inmiscuido. Tu alma se enfrenta al olvido eterno, a la oscuridad eterna. ¿Cuál va a ser la recompensa por tus servicios?», inquirió Palin. «¿La vida?». «No», respondió a su propia pregunta, «la vida te importa poco. Te ha devuelto la magia». «La magia es vida», repuso Dalamar. «La magia es amor. La magia es familia. La magia es esposa. La magia es hijo». Dentro del templo, el cuerpo de Palin seguía sentado en el duro banco, mirando sin ver las velas que titilaban sacudidas por el viento tormentoso que barría la estancia. «Qué triste», dijo mientras su espíritu empezaba a desaparecer como la ola retirándose de la playa, «que solo al final sepa lo que debía saber desde el principio». «Oscuridad eterna», se oyó como un eco la voz de Dalamar. «No», musitó Palin, «porque más allá de las nubes brilla el sol». Unas manos sujetaron violentamente a Espejo. Voces coléricas y aterradas clamaban en sus oídos, tantas a la vez que era imposible entenderlas. Lo apulearon, lo empujaron de aquí para allá mientras chillaban y discutían entre ellos qué hacer con él. Algunos querían ahorcarlo. Otros, descuartizarlo allí mismo. Siempre le quedaba el recurso de desprenderse de la penosa forma humana que le servía de disfraz y adoptar la suya propia. Aunque ciego, podía defenderse del populacho. Extendió los brazos que se tornarían alas plateadas y alzó la cabeza. El gozo lo inundó al tiempo que el peligro se acercaba a él. Dentro de un momento sería él mismo, reluciendo plateado en la oscuridad, surcando los vientos de tormenta. Unas argollas se cerraron sobre sus muñecas. Casi se echó a reír pues no existía hierro forjado por el hombre que pudiera sujetarlo. Intentó quitárselas, pero las esposas no cayeron, y entonces comprendió que no eran de hierro, sino forjadas con el miedo. Táquisis las había hecho y se las había puesto. Por mucho que se esforzara no podría transformarse. Estaba encadenado a su cuerpo humano, arrojado a esa forma con dos piernas, y, con esa forma, ciego y solo, moriría. Espejo luchó para escapar de sus captores, pero sus sacudidas solo consiguieron aguijonearlos para que lo atormentaran más. Puños y piedras lo golpearon. El dolor le recorrió el cuerpo. Los golpes llovieron sobre él y acabó cayendo al suelo.
En la bruma del dolor, oyó una voz fuerte e imperiosa. Era enérgica y acalló el clamor. «Apartaos», ordenó Odila. Su voz era fría y severa, acostumbrada a ser obedecida. «Dejadlo en paz o conoceréis la ira del único». Usó algún tipo de magia para destruir el tótem. Gritó un hombre. «Yo lo vi. Ha eliminado a la luna». Chilló otro. «Ha hecho algo perverso y antinatural que nos condenará a todos». Otras voces se sumaron al clamor acusador, exigiendo su muerte. «La magia que utilizó es la del Dios único», les dijo Odila. «Deberíais estar de rodillas, rezando al único para que nos salve del dragón, no maltratando a un pobre mendigo». Sus manos fuertes y marcadas de cicatrices lo asieron firmemente y le ayudaron a incorporarse. «¿Puedes caminar?», le susurró en un tono quedo y urgente. «Si puedes, hace intentarlo». «Puedo andar», le contestó. Un hilillo de sangre se deslizaba sobre el vendaje que le cubría los ojos. El dolor de cabeza menguó, pero tenía frío, se sentía sudoroso y con náuseas. Se puso de pie, tambaleándose. Rodeándolo con los brazos, la mujer le sirvió de apoyo para sus pasos inestables. «Bien», le susurró Odila. «Vamos a caminar hacia atrás». Lo agarró con fuerza y llevó a la práctica sus palabras. Espejo reculó a trompicones, recostado en ella. «¿Qué pasa?», preguntó. «La turba se contiene de momento, percibe mi poder y lo teme. Después de todo, hablo en nombre del único». El tono de Odila sonaba divertido, temerario, gozoso. «Quiero darte las gracias», añadió, suavizando el timbre de voz. «Yo era la que estaba ciega, y tú me abriste los ojos». «Vayamos a por él», gritó alguien. «¿Quién nos lo impide?». «Ella no es Mina. Es una solamnica traicionera». Odila soltó a Espejo y se desplazó para situarse delante de él, protegiéndolo. Espejo oyó un clamor cuando el populacho avanzó. «Una solamnica traicionera con un garrote, no una espada», le dijo Odila. El plateado escuchó el crujido de la madera al quebrarse e imaginó que la mujer había roto uno de los bancos. «Los retendré mientras pueda. Ve hacia la parte trasera del altar, allí encontrarás una trampilla en el suelo». «No necesito trampillas», repuso Espejo. «Tú serás mis ojos, Odila, y yo seré tus alas». «¿Pero qué?», empezó la mujer, que lanzó una exclamación ahogada y soltó el palo por la sorpresa. El plateado extendió los brazos. El miedo había desaparecido, la reina oscura ya no tenía poder sobre él. De nuevo pudo ver la luz radiante que, del mismo modo que había destruido el tótem, hizo desaparecer las argollas que lo retenían. Su cuerpo humano, tan débil y frágil, pequeño y confinante, se transformó. Su corazón creció y se expandió, la sangre palpitó por las inmensas venas, irrigando sus fuertes patas con garras y el enorme cuerpo cubierto de escamas plateadas. Su cola azotó el altar, lo hizo pedazos, lanzó las velas al suelo rodando y dejando regueros de cera derretida. La muchedumbre que se había adelantado para matar a un mendigo ciego reculó precipitadamente para escapar de un dragón ciego, pisoteándose y empujándose. «No hay silla, mi señora», le dijo a Odila. «Tendrás que agarrarte fuerte. Sujétate a mis crines. Tendrás que inclinarte hacia mi cabeza lo más posible para decirme hacia dónde vamos». «¿Y Palin?», preguntó mientras la mujer se hacía a la crin y se encaramaba a su lomo. «¿Podemos llevarlo con nosotros?». «Su cuerpo no está aquí», informó Odila. «Es lo que me temía», musitó Espejo. «¿Y el otro?». «Dalamar». «Sí está», contestó Odila. «Sentado solo. Tiene las manos manchadas de sangre». Espejo extendió las alas. «Agárrate», gritó. «Eso es lo que hago», dijo Odila. «Agarrarme fuerte». En su mano reposaba el medallón que lucía la imagen de un dragón con 5 cabezas. El colgante le quemaba los dedos marcados con cicatrices, pero el dolor era menor comparado con el que experimentó al tocar la dragón lance. Lo asió firmemente y se lo arrancó de un tirón. El dragón plateado dio un poderoso salto. Las alas atraparon el viento de la tormenta y lo utilizaron para elevarse. Odila se llevó el medallón a los labios, lo besó y, a continuación, abrió los dedos y lo dejó caer.
El colgante cayó girando en espirales y fue a parar al montón de cenizas que era cuanto quedaba ahora del monumento que Malice había erigido a la muerte. Los seguidores de Mina presenciaron la impresionante batalla. Vitorearon al ver caer a Malice, y soltaron una exclamación de horror cuando vieron a Mina desplomarse envuelta en llamas junto a su adversaria. Esperaron ansiosamente verla levantarse del fuego, como ya había hecho en otra ocasión. El humo se alzó sobre la montaña, pero Mina no apareció. Sylvanas había observado la batalla junto a los demás. Echó a andar. Iría al templo, allí alguien tendría información. Mientras caminaba y la sangre regaba sus músculos entumecidos, acabó dándose cuenta de que no solo estaba vivo, sino libre. La gente iba de aquí para allá por las calles, conmocionada y desconcertada. Algunos lloraban sin tapujos. Otros simplemente deambulaban al tuntún, sin saber qué hacer, esperando que apareciera alguien que se lo dijera. Unos cuantos hablaban de la batalla, reviviéndola, relatando una y otra vez lo que habían visto, intentando disipar la sensación de irrealidad. La gente farfullaba sobre la luna, que había desaparecido, así como el Dios único, si es que había habido un Dios único, y ahora Mina también había desaparecido. Nadie prestaba atención a Sylvanas. Todos estaban demasiado ensimismados en su propia desesperación para preocuparse por un elfo. Podría salir de Santion, se dijo Sylvanas, y nadie levantaría un dedo para impedírmelo. Sin embargo, no había pensado marcharse de allí. No podía irse, no hasta que supiera con certeza qué le había ocurrido a Mina. Al llegar al templo, se encontró con una gran multitud apiñada alrededor del tótem y se unió a la gente, contemplando con desaliento el montón de ceniza que antes fuera la gloria de la reina Taquisis. Sylvanas miró fijamente las cenizas y vio lo que había sido él, vio lo que podría haber sido. Vio los acontecimientos que lo habían conducido a este punto, los vio con el alma, que nunca duerme, que siempre está vigilante. Vio la terrible noche que los ogros atacaron. Se vio a sí mismo, consumido por el odio a su madre y a la vida que le había obligado a llevar, consumido por el miedo y la culpabilidad cuando existía la posibilidad de que ella muriera a manos de los ogros. Se vio a sí mismo corriendo en la oscuridad para salvarla, y se vio a sí mismo enorgullecido al pensar que sería él quien salvaría a su pueblo. Vio el rayo que lo lanzó rodando hasta la base del escudo y después vio lo que no había podido ver con sus ojos mortales. Vio la oscura mano de la diosa levantando el escudo para que pudiera entrar. Al mirar fijamente la oscuridad, vio a la oscuridad mirándolo a su vez fijamente, y comprendió que había mirado los ojos de la reina oscura muchas veces antes, que los había mirado sin parpadear ni volver la vista a otro lado. De nuevo escuchó las palabras que Mina le había dicho esa primera noche en que se conocieron. Palabras que él había descartado tachándolas de tonterías, carentes de sentido, sin importancia. No es a mí a quien amas, sino al Dios que se manifiesta en mí. Todo cuanto su madre había anhelado, le había sido dado a él. Ella quiso gobernar Sylvanesti, y él era el rey de Sylvanesti. Ella había ansiado ser amada por su pueblo, pero su pueblo lo amaba a él. Esa era su venganza, y había sido una dulce venganza. Pero eso solo era una parte. Lo mejor era que lo había tirado todo por la borda. No había nada que hubiera podido hacer que hiriera más a su madre. Si la diosa lo había utilizado, era porque Taquisis había mirado profundamente en los ojos de su alma y había visto un guiño cómplice.